Informe criminal. El joven con el peinado estilo Hollywood. Montana en los años 50 era un lugar bello y tranquilo, no muy alejado de la época de los pioneros y los colonizadores. En los años 50, Shelby, Montana, era una comunidad pequeña y pacífica de unas 3000 personas cerca de la frontera con Canadá. Esa parte del mundo en Montana occidental es muy llana. Cuando la gente piensa en Montana cree ver montañas, pero allí no hay. Lo único que se puede ver son torres petrolíferas y las distancias son tan grandes y todo es tan rural que la gente todavía monta a caballo. Era una comunidad de granjeros muy unida. Era una comunidad muy agradable. El sol se pone en una tarde primaveral de 1951. Un pastor local ve algo extraño en las lindes de sus campos. Se llamaba George Jenkins y era un pastor. Todo el mundo lo llamaba Scott. Cuando iba hacia sus campos vio una gran bandada de aves. Que hubiese tantos pájaros implicaba sin duda que había algo grande muerto. George Jenkins entra despacio en el campo. Al acercarse a la masa negra que está tirada junto a la carretera, queda conmocionado por lo que descubre. Entró en el campo y para su horror se encontró a mi abuelo tirado boca abajo en los matorrales. La policía llega al lugar de los hechos y encuentra el cadáver asesinado de un hombre de negocios de Shelby, Clarence Pellet. Está boca abajo en el barro y le han disparado 7 veces por la espalda a quemarropa. Yo diría que los cogió por sorpresa. En una comunidad pequeña como esa no están acostumbrados a tener asesinatos tan brutales. Si este asesinato hubiese ocurrido en Nueva York, incluso en los años 50 habría sido tan solo uno más. Pero él era un amigo, un vecino, alguien a quien todo el mundo conocía. La policía encuentra 8 casquillos del calibre 45 cerca de la víctima. No saben qué conclusiones sacar del asesinato de su conciudadano. Creo que, dado que Shelby es una comunidad tan unida, tan pequeña y familiar, que pase algo así es terrible. Eres un hombre normal, con una familia, y de repente te disparan, te asesinan de forma brutal, sin motivo. Mi abuelo llegó a Montana en 1910 y en 1924 se casó con mi abuela. Por desgracia, yo nunca conocí a mi abuelo porque lo asesinaron 2 años antes de que yo naciese. Cuando aparece su cuerpo cosido a balazos, Clarence Pellet lleva desaparecido algo menos de 24 horas. Toda la comunidad lo ha estado buscando desde que se informó de su desaparición la noche antes. La noche anterior, Clarence Pellet no había vuelto a casa después de trabajar. Si yo fuese madre de 6 hijos, estaría tan nerviosa como la señora Pellet. Le preocupaban sus hijos, pero sobre todo en ese momento le preocupaba a él. Mi abuela llamó al sheriff Dunstall sobre las 8. Estaba muy agitada. El abuelo nunca llegaba tarde, siempre era puntual. El sheriff Dunstall contactó con su amigo Smokey Denison, que era el jefe de policía de Shelby. Ambos decidieron recorrer la calle principal y hablar con los vecinos para ver si alguien había visto a mi abuelo. Shelby solo tiene 3 manzanas, así que no tardaron mucho en encontrar a alguien que le había visto. Dijeron que mi abuelo había estado hablando con 2 desconocidos y que se suponían que eran hombres de negocios, que estaban hablando sobre contratos petrolíferos. Descubrieron que los 2 hombres de negocios conducían un gran Buick negro. Y el sheriff Dunstall y Smokey pensaron que tal vez el negocio del petróleo había salido mal. La policía emite inmediatamente una orden de búsqueda y captura para un Buick negro conducido por 2 hombres de negocios desconocidos. Esa noche se hacen los preparativos para iniciar la búsqueda a la mañana siguiente. Toda la comunidad dejó sus labores y todo el mundo se puso a buscar a mi abuelo. Cerraron los negocios, las iglesias, incluso metieron a los niños en autobuses escolares para irlos dejando en intervalos de 1,5 km. 6 niños en cada parada, que caminaban en grupos de 3 en cada dirección hasta llegar a la siguiente intersección. Toda la zona de Montana se paralizó para ponerse a buscar a un amigo y vecino.
Había gente a caballo, había un centenar de coches buscando, había incluso avionetas, algo que por aquella época era mucho decir. Así que toda la comunidad salió a la calle para intentar encontrarlo. Mientras la ciudad continúa la búsqueda, las autoridades reciben un informe de que un Plymouth, similar al de Clarence Pellet, se haya abandonado cerca de la frontera con Canadá. Habían llevado el coche de mi abuelo hasta Sweetgrass y lo habían abandonado. El jefe de policía de Shelby, Smokey Dennison, descubre que alguien ha limpiado todas las huellas dactilares del vehículo. La policía interrogó a tantas personas como pudo, pero nadie había visto al señor Pellet ni su coche desde la noche anterior. Más o menos al mismo tiempo, las autoridades reciben una llamada de un restaurante local. Una camarera de un bar de carretera, tras haber oído las noticias en la radio, contactó con el sheriff Dunstall y le dijo que había visto a mi abuelo recoger a un autoestopista justo al lado del bar. La camarera describe a un joven autoestopista con un traje de color gris claro que estaba en una esquina esperando a que alguien lo llevase. Vio que Clarence Pellet detenía su coche y recogía al desconocido. En su descripción, le dice a la policía que el joven llevaba un peinado estilo Hollywood. Era normal que la gente recogiese a los autoestopistas. Era de buen samaritano. Así que Dunstall decidió que, dado que tenían una orden de búsqueda del Buick negro, emitieran otra para ese joven, para ver si aparecía. La policía recorre todas las vías de acceso y salida del pueblo en busca del Buick negro. Y ahora también, del joven con peinado estilo Hollywood. La orden de búsqueda se extiende a los condados vecinos e incluso a la provincia canadiense de Alberta. Pero la noche acaba y ninguna de las dos pistas da resultados. La policía encontrará el coche abandonado y el cuerpo asesinado de Clarence Pellet antes de conseguir más información sobre el sospechoso. Sin un sospechoso al que detener, toda la inocencia y tranquilidad de Shelby se pierden para siempre. En una fría noche de primavera de abril de 1951, la pequeña comunidad rural de Shelby, en Montana, recibe el aviso de la desaparición de Clarence Pellet. Al día siguiente, el cadáver de Clarence aparece cosido a balazos en el campo de un granjero, boca abajo. Se busca a dos hombres de negocios que conducen un Buick negro para interrogarlos, pero una camarera local dice a la policía que vio a Clarence Pellet recoger a un joven autoestopista, un joven con un peinado de Hollywood, unas horas antes de su desaparición. Se emite una orden de busca y captura. Poco después de encontrar el cadáver de la víctima, la policía de Shelby recibe una llamada de las autoridades del lado canadiense de la frontera. La policía montada de Canadá nos informó que habían detenido a un hombre que correspondía con la descripción de la persona buscada en Montana. Ese mismo día, el señor Dan y su esposa, que vivían en Lethbridge, en Alberta, Canadá, estaban comiendo mientras oían la radio y se enteraron de la orden de búsqueda y captura de un chico con peinado al estilo Hollywood. La señora Dan levantó la mirada y vio que había un joven al lado de la carretera haciendo autostop y se parecía al que acababan de describir. Le dijo a su marido que aquel era el joven, que estaba allí mismo. Al principio él no la creyó, así que bajó las escaleras. Al rato le gritó que era cierto, que era él, que tenía razón, y que apuntase la matrícula del coche al que estaba subiendo. Ella no podía ver los números desde donde estaba, pero dedujo que se trataba de una matrícula de Calgary. Luego él llamó a la policía de Lethbridge y les dijo que habían visto al joven con el peinado estilo Hollywood subir a un coche con matrícula de Calgary. La policía montada de Canadá se pone rápidamente en acción e inicia una búsqueda coordinada por todas las autopistas que salen de Lethbridge. Tal y como informaron los periódicos, la policía montada preparó una estrategia con sus nuevos vehículos para llegar de Lethbridge a Calgary y trabajar juntos para detener todo vehículo que pasara por allí. La rápida y eficaz respuesta de la policía canadiense tiene éxito. En apenas una hora, consiguen encontrar al sospechoso en el asiento del pasajero de un coche que se dirige hacia el oeste. El nombre del sospechoso es Frank Dryman, un joven errante de 19 años de California. Tras detenerlo e interrogarlo, la policía lo entrega a las autoridades de Shelby, quienes suspenden la orden de busca y captura del Buick negro.
Alegó lo que muchos acusados suelen alegar, que no había hecho nada, que no era la persona a la que estaban buscando. Sin embargo, dado que lo habían visto con el señor Pellet y a raíz de cómo estaban las cosas en la época, creo que la policía hizo lo correcto al considerar que tenían al culpable. La mañana después del arresto, John C. Hoyt, abogado del condado de Toole, acusa a Frank Draiman de asesinato en primer grado. Le interrogaron sin descanso durante una semana, pero él se mantuvo siempre desafiante y arrogante. El funeral de mi abuelo fue el 21 de abril, así que el sentimiento que se vivía en Shelby ya no era de miedo, sino de ira. De repente, el 11 de abril, Draiman se viene abajo y ofrece una confesión detallada del crimen. Draiman nació el 4 de junio de 1931 en Napa, California, en el seno de una familia numerosa y pobre. Draiman se crió en un hogar de alcohólicos y en un momento dado lo dieron en adopción. Vivió una infancia bastante turbulenta y siempre tuvo acceso a armas en casa. Al final acabó llevando un arma siempre encima, durante toda su vida. Cuando Frank Draiman tenía 16 años, fue detenido por la policía debido a su participación en un robo a mano armada a una licorería de Nevada. Se alistó en la Marina cuando tenía 17 años. Se vio obligado a hacerlo porque si no le habrían metido en la cárcel. Sirvió en un barco durante muy poco tiempo. Tenía un carácter violento y temperamental. Y en 1949 lo expulsaron por amenazar con un cuchillo a algunos compañeros y por problemas mentales. Tras ser expulsado de la Marina en junio de 1949, Draiman empezó a vagar por todo el país. Viajó de California a Carolina del Norte haciendo autostop y por el camino buscaba algún trabajo. Nunca se hizo un hueco en la sociedad, no se asentó ni echó raíces. Unos familiares le ofrecieron ayuda, pero apenas aguantó un mes antes de empezar a vagar de nuevo. Disfrutaba con esa vida y con las actividades criminales que cometía por el camino. En 1951, Frank Draiman luce un peinado de estilo Hollywood y lleva un revólver del calibre .45. El 2 de abril sale de Nevada y se dirige al norte. Por lo visto viajaba hacia Canadá para reunirse con una novia que tenía allí. El 4 de abril, Draiman llega a Shelby, en Montana. Llevaba una chaqueta demasiado ligera. No estaba vestido de manera apropiada para la época. Ya lo habían echado un par de veces ese día y hacía mucho frío, así que no quería volver a pasar por eso. Mi abuelo le recogió sobre las 5:30 o 6 de la tarde. Draiman informa a la policía de que su víctima conducía hacia el norte, saliendo de Shelby, y que intentó entablar conversación con él. Draiman no estaba de humor para hablar y permaneció en silencio mientras Clarence le preguntaba por su vida. Dijo que no dejaba de hacerle preguntas, que no callaba. Mi abuelo condujo unos 20 o 25 kilómetros y luego giró hacia el este. Dijo que lo iba a dejar allí. Draiman tenía un arma, así que apuntó al señor Pellet con ella y le ordenó que siguiese conduciendo. Un asombrado Clarence Pellet intenta razonar con Draiman. Le suplicó que no lo hiciese, que era padre de familia con 6 hijos. Incluso le ofreció que se llevase el coche y el dinero. Draiman le dijo que no podía dejarle ir porque si lo hacía contaría lo ocurrido a todo el mundo. Él le aseguró que no se lo diría a nadie. Draiman le cuenta a la policía que estaba harto del modo en que Clarence farfullaba y suplicaba por su vida. Le obligó a detenerse en una zona apartada. Cuando el coche se detuvo, Draiman ordenó a mi abuelo que saliera. Mi abuelo se arrodilló y suplicó por su vida. Draiman alzó el arma y mi abuelo supo que iba a morir, así que se puso de pie y empezó a correr. Draiman alzó el arma. Disparó una vez y falló, pero aseguró que con el segundo tiro cayó muerto. Luego corrió hacia el cuerpo y le metió 6 balas más en la espalda. Draiman dijo que pudo sentir el arma caliente en sus manos mientras los oídos le pitaban. Draiman usa el coche de la víctima para dirigirse a la frontera con Canadá. Frente a Sweetgrass, vacía la cartera de Clarence y abandona el vehículo.
Decidió que tenía que deshacerse del arma, así que la desmontó como aprendió a hacer en la marina, cavó un hoyo y la enterró junto con la munición y lo cubrió todo con unas piedras. Luego fue a un hotel de la zona y durmió en el vestíbulo. Por la mañana subió a un autobús y se fue a Lethbridge. Los agentes se sorprenden por una confesión tan fría y tan cruel. Al día siguiente, los ciudadanos enfurecidos se agolpan en la calle para ver a Frank Draiman en los juzgados de Shelby. Él se declara culpable de asesinato y luego amenaza a la multitud y a los miembros de la dolida familia Pellet. Ese día presidía el juez del distrito R.M. Hattersley, quien sentencia a Frank Draiman a morir en la horca. Es la primera sentencia de muerte del condado en más de 40 años. Los periódicos definen el asesinato como lo más grave que ha sucedido en toda la historia del condado de Toole. Era una zona rural en la que uno de los suyos había sido brutalmente asesinado. Había cierto sentimiento de orgullo cívico. Llevaron a cabo una investigación. Hubo una operación de búsqueda y captura internacional para encontrar al culpable. Le encontraron y consiguieron que confesase. Se acabó. Era un triunfo seguro. Pero el destino de Frank Draiman dista mucho de ser un caso cerrado. Aunque la gente de Shelby todavía no lo sabe en aquel momento, la vida de Draiman como criminal convicto no ha hecho más que empezar. El 4 de abril de 1951, Clarence Pellet, un hombre de negocios de la pequeña ciudad de Shelby, en Montana, muere a manos de un autoestopista llamado Frank Draiman. Draiman huye a Canadá, pero no tarda en ser atrapado y llevado de vuelta a Shelby, donde se declara culpable de disparar a Pellet varias veces por la espalda. Una semana después del asesinato, un juez local condena a Frank Draiman a morir en la horca. Los ciudadanos de Shelby han empezado a construir la horca cuando una súbita oleada de oposición nacional amenaza con truncar sus planes. No tardó en convertirse en un caso muy polémico que no se limitó a Montana, sino que se extendió por toda la nación. El Partido Comunista aprovechó el caso de Draiman, ya que estaban en contra de la pena capital. Eso no sentó muy bien en la Montana rural. Tenían a su hombre, tenían su castigo y querían colgarle. Draiman fue capturado en Canadá el 5 de abril y lo enviaron de nuevo a Shelby, Montana, donde fue juzgado y sentenciado el 12 de abril, si no recuerdo mal. La ejecución iba a tener lugar el 1 de junio, es decir, solo había un lapso de unos 2 meses entre la sentencia y la ejecución, algo que no sucede hoy en día. A Draiman se le asigna un buen abogado defensor, llamado W.M. Black, quien quiere que se examine bien el caso antes de ejecutar a Draiman. En mayo, envía oficialmente 2 peticiones de clemencia al gobernador de Montana. El gobernador Bonner revisó el caso. Llegó a la conclusión de que no había duda alguna de su culpabilidad ni de la brutalidad del crimen. No vio ninguna circunstancia legal atenuante para que tuviese que intervenir personalmente. No otorgó clemencia. Aunque Draiman había confesado, un abogado participó en el caso para representarlo y se puso manos a la obra para retirar su confesión de culpabilidad y seguir adelante con el juicio. El 29 de mayo, apenas 3 días antes de que lo cuelguen, el abogado de Draiman presenta una apelación en el Tribunal Supremo de Montana. Draiman consigue un retraso de 70 días en su ejecución, a la espera de la decisión judicial. Ahora los procedimientos legales no acaban nunca. No fue hasta principios de 1952 cuando el Tribunal Supremo rechazó que se pudiese cambiar una confesión. Pasó todo un año antes de que llegase el juicio siguiente. La ciudad de Shelby y mi familia tuvieron que esperar a que se hiciese justicia durante todo ese tiempo. El 13 de enero de 1953, Frank Draiman vuelve a ser condenado a la horca por el asesinato de Clarence Pellet. Sin embargo, los abogados de Draiman presentan otro recurso. El Partido Comunista no creía que pudiesen conseguir un juicio justo con el juez Hattersley. Tras varios recursos, consiguieron cambiar la jurisdicción a Havre, Montana. Todo el asunto se convirtió en una disputa política en torno a la pena de muerte, y la familia Pellet se vio arrastrada a 4 largos años de recursos y juicios. Todo eso acabó haciendo mucho daño a la familia, sobre todo a mi abuela. Se casó con un hombre que no tenía la aprobación de mi padre, así que se pelearon y nunca más volvieron a hablarse. Crecí sin ningún contacto con la rama de la familia Pellet. Por culpa de este incidente nunca les conocí.
En 1955, Frank Draiman afronta un nuevo juicio, el tercero, esta vez con un jurado y celebrado en el condado vecino de Hill. Al final fue condenado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. Con su tercera y última sentencia, Frank Draiman es enviado a una penitenciaría federal. Los años pasan y la gente de Shelby ni siquiera se entera cuando Frank Draiman comete un nuevo crimen. Una vez mi padre me habló de ese crimen. Yo tendría 6 o 7 años. Me dijo que mi abuelo había sido asesinado por un autoestopista mientras suplicaba por su vida. Así que me advirtió que nunca recogiese a un autoestopista. No supe nada más de este asesinato hasta abril de 2009. En febrero de 2009, mi madre sufrió un derrame cerebral. Cuando estábamos limpiando su casa, encontramos una caja con todos los recuerdos que había coleccionado durante sus 80 años de vida. Lo enviamos todo a su casa de Bellevue, en Washington. Un mes más tarde, aproximadamente, decidí que había llegado la hora de revisar su caja de recuerdos. Una hora después encontré un puñado de artículos de periódico. Desaparece un hombre de Montana, sangriento asesinato. Sabía que era sobre el asesinato de mi abuelo y decidí que tenía que investigar más sobre el tema. Tenía que descubrir qué había pasado. Entré en internet y encontré el Comité de Libertad Condicional de Montana. A él lo tenían etiquetado como fugitivo. Me puse tan nervioso que le grité a mi mujer que era un fugitivo, que se había ido. Le concedieron la libertad condicional en 1969 y en 1972 desapareció de repente. No sabíamos dónde estaba. Lo encarcelaron en 1955. Fue condenado a cadena perpetua. Pero 5 años después ya estaba intentando salir de la cárcel. Escribía cartas, hacía peticiones. No creía haber hecho nada malo para estar allí. Escribió varias veces al Comité de Libertad Condicional. Decía que era un hombre nuevo y les pedía que le concediesen la libertad condicional. Mi padre tuvo la brillante idea de ir a todas las peticiones de libertad condicional de Draiman para asegurarse de que siempre había alguien en contra de concedérsela. Era el único miembro de la familia Pellet que lo hacía. En enero de 1968 mi padre murió de un infarto. 10 meses después hubo otra petición. En ella le concedieron a Draiman la libertad condicional porque nadie se opuso. En 1969, Frank Draiman recibe la libertad condicional a cargo de su hermano, que vive en California. Durante 2 años, trabaja e incluso se casa con una joven viuda. Pero entonces, en octubre de 1971, de forma repentina y sin previo aviso, Draiman desaparece sin dejar rastro. Las autoridades buscan a Draiman por todas partes, y el FBI emite una orden de busca y captura. Pero los años pasan y es como si el nombre de Frank Draiman ya no existiese. Yo no creía que el caso estuviese cerrado. Tenía que encontrar a ese tipo y saber lo que había sido de él. Reuní tanta información que casi toda mi vida comenzaba a girar en torno al tema. Llamé al Comité de Libertad Condicional de Montana y me atendió una señorita muy agradable. Le hablé sobre mi investigación de la muerte de mi abuelo y ella me comentó que tenía ese mismo informe justo encima de la mesa. Pero cuando le pregunté si podía enviarme una copia, me contestó que su supervisor le había dicho que no me podía dar nada. Colgué y pensé que no había nada en el mundo que quisiese más que ese informe. Pero soy dentista, soy cirujano oral y no sé cómo actuar en casos así. En las Navidades de ese año, estábamos cenando con unos amigos que tenían una hija que acababa de graduarse en la Facultad de Derecho de Santa Clara. Durante la conversación, Emily me dijo que no llevaba ningún caso y que podría ayudarme con el mío. Llamé a las autoridades de Montana y me dijeron lo mismo que le habían dicho a Clem, que el público no tenía acceso a los informes sobre Draiman. Así que investigué un poco y descubrí que la Constitución de Montana sí que nos permite tener acceso a ellos. Envié una carta a las autoridades de Montana indicándoles este hecho y aceptaron darnos parte del informe. En los informes de la libertad condicional encontramos varios números de la seguridad social que Draiman había estado usando bajo nombres falsos. Descubrimos que en su libertad condicional, el señor Draiman había pasado de Montana al estado de California. Nos preguntábamos en qué parte de California estaría y si debíamos ir a por él en caso de estar vivo.
No creía que estuviese vivo. Creía que lo único que nos íbamos a encontrar sería una lápida. Como le decía a mi mujer, era una historia impresionante y no podía parar. Toda historia tiene un final y yo tenía que descubrir lo que había pasado. Así que junté toda la información y decidimos contratar a una detective privada. Lo que están a punto de descubrir servirá para reabrir casi 60 años de un dolor que una pequeña comunidad de Montana ya casi había olvidado. El descubrimiento va más allá de todas las previsiones de Clem Pellet y hará que se enfrente a un asesino cara a cara. Cuando Clem Pellet era pequeño, su padre le contó que su abuelo había sido asesinado por un autoestopista. 48 años después, con 56, Clem encuentra 4 viejos artículos en los que se detalla el asesinato de su abuelo. A medida que empieza a encajar las piezas, descubre que el asesino, un joven llamado Frank Draiman, se había librado de la pena de muerte y que en 1955 había sido condenado a cadena perpetua. Luego Clem descubre que Frank Draiman huyó durante su libertad condicional en 1971 y que ahora es un fugitivo buscado. Con la ayuda de una abogada, Clem contrata a una detective privada con la esperanza de descubrir qué ha sido del hombre que asesinó a su abuelo hace casi 60 años. Cuando conseguimos su nombre, Frank Draiman, también conseguimos un nombre falso, Frank Valentine. Teníamos su fecha de nacimiento, su número de la seguridad social y una descripción detallada de sus tatuajes. Llamé a Sheila Clopper, una detective privada que conocía en California, y le proporcioné varios números de la seguridad social que Draiman empleaba con diferentes nombres. Dijo que su cliente buscaba a alguien que había asesinado a su abuelo y que se había fugado tras recibir la libertad condicional en Montana. Sheila Clopper busca los nombres Frank Draiman y Frank Valentine en una base de datos nacional, pero sin ningún resultado. Luego, comprueba su número de la seguridad social y encuentra 2 direcciones asociadas. Aparecían listados tanto un apartado de correos en Arizona City como una vieja dirección en Glendale, Arizona. Inmediatamente telefoné a una colega, una detective de Arizona llamada Patricia Shaughnessy. Mi colega Sheila Clopper contactó conmigo para que la ayudase a localizar a un asesino convicto, Frank Draiman. Sheila había conseguido 2 direcciones en Arizona. Una de ellas era en Glendale, un barrio de Phoenix. Primero contacté con una de los dueños, una señora que llevaba años viviendo allí y que no conocía ni el nombre de Draiman ni el de Valentine. Así que eliminé la dirección de Glendale de mi investigación. Shaughnessy se centra ahora en el apartado de correos de Arizona City. Quiere determinar si dicho apartado tiene asociada una dirección física. Preparé un formulario y lo mandé por fax para preguntar si había una dirección física vinculada con el apartado de correos que teníamos a nombre de Draiman y Valentine. Mientras espera la respuesta de la oficina de correos, Pat Shaughnessy sigue buscando el apartado de correos en diversas bases de datos. No había un resultado directo, pero sí que teníamos un par de nombres posibles que estaban vinculados con ese apartado. Uno de ellos era Big Houston. Entonces recibí la respuesta de la oficina de correos, en la que nos daban una dirección física que estaba vinculada a ese apartado de correos. Ahora por fin teníamos algo con lo que trabajar. Contacté con mi colega Pat Coty, que trabajaba en Casa Grande, no muy lejos de Arizona City. Me llamó Pat Shaughnessy. Quería que comprobase una dirección en Arizona City. Sabía que Frank Draiman tendría unos 78 años, que llevaba gafas, pelo corto y, lo más destacable, que tenía tatuajes. Llevaba tatuado LOVE en los dedos de la mano derecha. No tenía ninguna marca en la cara, pero sí tenía varios tatuajes en el torso. Un sábado, el 20 de marzo de 2010, sobre las 4 de la tarde, me dirigí al 16.206 de la calle North Desert Park en Arizona City. Nada más llegar me fijé en la capilla para bodas Cactus Rose y en que también había un notario público. Resultó que Victor Houston tenía una compañía.
Tenía una notaría pública y una capilla para bodas. Era diácono y llevaba años oficiando bodas en la comunidad. Vi un cobertizo con objetos para trabajos manuales. Había varios detalles que indicaban que era pintor por encargo, así que no me sorprendió. Mientras revisaba los números de teléfono, decidiendo si llamar o volver más tarde, llegó un anciano en un carrito de golf. Se bajó de él, avanzó hacia la puerta y me preguntó qué quería. Me presenté como detective privado. Y le pregunté directamente si Frank Valentine vivía en aquella dirección. Me miró desconcertado y me preguntó que por qué le buscaba. Solo le dije que me había llamado otra detective y que me había pedido que me pasase por allí para ver si el señor Valentine vivía en aquella dirección. Me volvió a preguntar que por qué le estaba buscando. Tenía una mirada sorprendida, un tanto desconcertada. Le contesté que tan solo le estaba haciendo un favor a la detective al ir a comprobar si él estaba allí o no. Me contestó que no estaba allí, y yo lo acepté sin más. Empecé a hablar con él sobre otras cosas para conseguir que se relajase. Le enseñé mis credenciales con el objetivo de ver de cerca sus manos y poder echar un vistazo a sus tatuajes. Sacó una lupa y mientras examinaba mis credenciales me di cuenta de que tenía dificultades para ver. Aproveché para observar bien el dorso de su mano. Pude ver que tenía tatuajes de estrellas en la parte posterior de todos los dedos, tanto en la mano derecha como en la izquierda. Y yo sabía bien que eran tatuajes de la prisión. Era evidente que estaba intentando distraerme. No hacía más que elogiarse y hablar de todos sus grandes logros. Así que le seguí la corriente. Y luego, de repente, me preguntó si quería entrar en la propiedad para ver si estaba Frank Valentine. En ese momento supe que era él a quien estábamos buscando. Sabía que había cometido un asesinato en Montana y tenía un mal presentimiento. Algo me dijo que no entrase en aquel lugar. Le contesté que no hacía falta y le di las gracias. Poco después me lo volvió a preguntar y esta vez le comenté que ya tenía suficiente información y que me parecía un tipo honesto, que le diría a la detective que no estaba allí. Pareció satisfecho con mi comentario. Me fui y tan pronto como tuve señal en el móvil, llamé a Patty Shaughnessy y le comuniqué que aquel era nuestro hombre. Ella me preguntó si estaba seguro y le dije que era él, que no cabía duda. El sábado por la noche, aquel 20 de marzo, estaba en casa solo. Mi familia estaba fuera de la ciudad. Emily llamó para informarme de que me iba a enviar un correo electrónico. Quería que lo leyese y la llamase. Cuando lo abrí, había una línea que me llamó la atención. En ella decía que creía que Victor Houston y Frank Valentine eran la misma persona. Seguí sentado y me quedé mirándolo unos instantes. Luego la llamé para preguntarle si aquello era cierto y qué íbamos a hacer al respecto. Luego miré por la ventana y me pregunté qué había pasado. Mi cerebro estaba funcionando a 1000 por hora. Pensé en mi abuelo, un hombre al que nunca había conocido, y en el miedo que habría sentido en ese último momento. Me quedé mirando por la ventana. Clem Pellet no había nacido cuando Frank Dryman sintió por primera vez el frío metal de unas esposas, con 16 años. Tampoco había nacido cuando la policía montada de Canadá lo detuvo en el 51 por el asesinato de su abuelo. Ahora, con 56 años, la investigación de Clem va a conseguir que el viejo criminal vuelva a sentir una vez más el tacto del frío metal en las muñecas. El 4 de abril de 1951, Clarence Pellet, de Shelby, Montana, es asesinado por un autoestopista de 19 años llamado Frank Dryman. El asesino destroza para siempre la vida de la familia Pellet. Dryman es condenado a cadena perpetua, pero se le permite salir en libertad condicional en 1969, aunque en el 71 se da a la fuga y desaparece durante casi 40 años. En marzo de 2010, Clem Pellet
el nieto de 56 años de Clarence Pellet podría haber conseguido lo que la policía no pudo conseguir. Aunque lleva menos de un año investigando el asesinato, Clem Pellet, un dentista de Washington, cree haber encontrado a Frank Dryman. Victor Houston tenía dos ocupaciones. Por un lado, era cura y oficiaba bodas. Por otro lado, sorprendentemente, era notario público. Vivía en Arizona City, unos 65 kilómetros al sur de donde vivía mi madre cuando tuvo el derrame cerebral. Una de sus vecinas, Pat Lindholm, vivía en Arizona City y había llegado a conocer bastante bien a Victor Houston con el paso de los años. Tras varios matrimonios fallidos y unas relaciones tirantes con sus hijos, Victor Houston vive y trabaja solo. Al conocer al señor Houston, me di cuenta de que su salud iba empeorando. Era obvio que estaba ciego, pero también estaba muy débil, y descubrí que no podía cocinar él mismo como debería. Mi marido y yo siempre teníamos más comida de la que necesitábamos, así que le llevábamos comida muy a menudo. Siempre se mostraba muy agradecido, muy humilde. Agradecía muchísimo todo lo que hacía por él. Cuando te relacionabas un poco con él, no tardabas en percatarte de que se quejaba enseguida, se enfadaba muy fácilmente y enseguida contestaba mal. En la comunidad de Arizona City, la imagen de Victor Houston es la de un canalla, un viejo gruñón y a menudo deshonesto. Me cuadra perfectamente que antes de llegar a reprimirse tanto como ahora, fuese una persona con problemas de control. Seguramente haya tenido problemas de comportamiento. El martes por la mañana, el sargento Villegas, del departamento del sheriff del condado de Pinal, en Arizona, recibe información de las autoridades de Montana. Iba a hacer mi ronda habitual ese día y me percaté de que había un mensaje en el ordenador que llevamos dentro del vehículo, que nos avisaba de un fugitivo que estaba en busca y captura por homicidio y por violar la libertad condicional. Un individuo llamado Frank Dryman que posiblemente vivía en el condado de Pinal. Siguiendo la pista recibida, fui a su casa con un par de ayudantes para contactar con él. En aquel momento estaba haciendo negocios con una señora. Bajó la mirada hacia la izquierda sin establecer contacto visual con nosotros y nos preguntó si podía ayudarnos. En ese momento supe que él tenía muy claro por qué estábamos allí. Pude ver que tenía en las manos unos tatuajes que lo identificaban, muy similares a los que me habían descrito. A partir de ese punto, todo fue como un sexto sentido. Una impresión que teníamos, la sensación de incomodidad que transmitía. Sobre todo, cuando le preguntamos si llevaba armas encima o algo que pudiese suponer un peligro para un agente. Uno de mis ayudantes lo registró y encontró una pistola semiautomática escondida en el bolsillo derecho de la chaqueta. Pensé que ese podría ser el individuo que nos habían descrito como Frank Dryman. Para nosotros, Vic Houston, quien llevaba años viviendo en nuestra comunidad. Las autoridades esposan a Victor Houston y lo llevan a comisaría para interrogarlo. Cuando lo trajimos, lo metimos aquí. Empezamos a hacerle preguntas sobre su identidad una y otra vez. Usamos algunas de las características que nos había indicado el Departamento Penitenciario de Montana. Sus tatuajes y muchos otros rasgos se iban sumando. Sin embargo, uno de los tatuajes que tenía en el pecho estaba ya muy gastado por el paso de los años. Así que le dijimos que lo íbamos a llevar a otras dependencias para demostrar su identidad en nuestro sistema de huellas dactilares. En ese momento, bajó la cabeza y se dio cuenta de que lo habíamos atrapado. Admitió que era él. Agachó la cabeza y después no dijo mucho más. Estaba en la consulta con pacientes. Me senté ante el ordenador y recibí un correo electrónico del Comité de Libertad Condicional de Montana. Lo primero que leí fue que había confesado. Un agradecimiento por mi buen trabajo y una felicitación por haberlo conseguido. No podía creerlo. Fue un momento que nunca olvidaré. 41 años después, Frank Dryman, el hombre que disparó a Clarence Pellet por la espalda 7 veces y luego se fugó durante una libertad condicional muy generosa, vuelve a estar entre rejas.
Cuando la comunidad descubrió la historia de Frank Draiman, alias Big Houston, el tema corrió como la pólvora. Supongo que su mayor preocupación era si estaban de verdad casados o si los documentos que había firmado como notario tenían alguna validez, pero nadie podía imaginar que se trataba de un asesino. A la mañana siguiente, miércoles por la mañana, sonó el teléfono y me informaron de que habían llamado del Canal 4. Luego, que habían llamado de la CNN. Debí de dar 30 o 40 entrevistas aquel día. Todo el mundo estaba interesado en el asunto. También me llamó gente que vivía en Shelby en aquella época. Todo el mundo, los que aún vivían por aquel entonces, seguían conservando sentimientos muy intensos sobre el asunto. Sin duda, en su mente era un asesino a sangre fría que debería haber sido colgado. Y luego recibí otra llamada de una persona que se identificó como Dorothy, mi prima. Yo le comenté que nunca nos habíamos conocido. Y ella me contestó que había llegado la hora de poner fin a esa tontería. Que teníamos que volver a ser una familia. Frank Draiman es extraditado a Montana, donde vuelve a encontrarse ante el Comité de Libertad Condicional en la prisión estatal de Deer Lodge. Llevan esperándolo mucho tiempo. Draiman entró y un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Yo estaba sentado en primera fila y pensé, compungido, que aquel era el tipo que había asesinado a mi abuelo. Lleva 38 años desaparecido sin informar. Sí, señor, sí, señor. No sabíamos dónde estaba usted. Sí, señor. No mostró ninguna emoción. Estaba casi como desafiante. Yo seguía pensando que bastaba con que volviese la cabeza y nos mirase. Podría haber bastado con un lo siento. Con oírle decir que era un crío atolondrado de 19 años que hizo algo muy malo, que esperaba que pudiésemos perdonarle. Con eso toda la sala se habría emocionado, pero no lo hizo. La vista sobre la libertad condicional fue algo muy duro de presenciar. Creo que lo más duro que recuerdo fue ver a la hija del señor Draiman dar un paso al frente y decirle al comité que no sabía nada sobre el caso ni sobre toda aquella historia. Se puso literalmente de rodillas para suplicar al Comité de Libertad Condicional que dejase libre a su padre. Estaba tan desconsolada que tuvieron que sacarla de la sala. Clem habla ante el comité, junto con otros miembros de la familia Pellet. Me puse en pie y hablé al Comité de Libertad Condicional. Sin saberlo, había recogido el testigo de mi padre y ahora era yo quien tenía objeciones a que obtuviese la condicional. El comité toma la decisión inmediata y unánime de mandar a Frank Draiman de vuelta a la cárcel. Pasará los siguientes 5 años en la misma cárcel de Montana en la que entró por primera vez en 1951. Esta vez no habrá ningún recurso. Es el efecto de lo que Frank Draiman, alias Big Houston, hizo 28 años antes. Estaba todo el dolor y todo el sufrimiento que había causado a la familia de la víctima con su asesinato, el causado a su propia familia, la vida que había llevado. Aquel fue un día muy triste. No tenía ni idea de que todo esto iba a pasar cuando abrí la caja de los recuerdos. Por fin estaba de nuevo en la cárcel. Eso transmite la sensación de que se ha hecho justicia y de que posiblemente se haya cerrado el caso. Ahora tengo una nueva familia, a la que todavía estoy conociendo. A principios de mayo, mi mujer, mi hija y yo fuimos a Shelby. Fuimos a casa de los Pellet en Shelby. Y nos encontramos a 25 personas allí de pie, esperándonos para abrazarnos y darnos la bienvenida a la familia. Fue un momento que nunca olvidaré.